tal? Bienvenidos una vez más a Podcast Contable. En este momento tenemos a Javier Zúñiga, Paz Decano de la Universidad de Lima, Facultad de Economía, y también nos acompaña Johnny Silvera Calixto, CPC, Director de Imagen Institucional y Publicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Cuéntenos, señor Johnny, más o menos qué va a ser el tema que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos como invitado especial al economista Zúñiga y vamos a conversar un poco entre la hermandad que existe entre la contabilidad y la economía, de cuál es buen representante y magnífico profesional reconocido nacional y mundialmente. ¿Cómo puede la contabilidad ayudar a una empresa a adaptarse a cambios al entorno económico? Bueno, la contabilidad está en constante capacitación y cambio a través del tiempo. Ya han cambiado los tiempos. Si retrocedemos unos años atrás era manual, ahora todo es tecnificado a través de la tecnología y la información, ahora tenemos la inteligencia artificial y los contadores tenemos que estar adecuándonos a los cambios constantes con la capacitación respectiva para poder atender las necesidades de los empresarios y sus empresas y también de las personas naturales y jurídicas que necesitan nuestro auxilio. Doctor Zúñiga, ¿usted qué piensa al respecto de esto? Bueno, es la verdad, la contabilidad no es otra cosa que llevar registros de la actividad de cada empresa, ¿no? Y da la posibilidad de visualizar al corto, mediano y largo plazo de cuál es el desenvolvimiento económico financiero de una empresa. De esta manera, ¿cómo podemos ver cuál es el desenvolvimiento que se tiene que hacer? Bueno, en el caso de la contabilidad, el desenvolvimiento es diario, ¿no? Porque son registros contables, ¿no?, que los contadores realizan en cada una de las empresas y eso les permite visualizar a diario cuál es el desenvolvimiento, desarrollo de la empresa. Director Johnny, una consulta. ¿Qué papel juega la contabilidad en la planificación económica a nivel empresarial y nacional? Muy importante, ¿no? La contabilidad, pues, por ser rutinaria, diaria, constante, tiene el rol y la misión de cubrir a la empresa en información diaria, exacta y veraz, para poder así llevar a cabo la asesoría adecuada. Ahora, con las nuevas tecnologías, ya el contador es un asesor, más que un tenedor de libros, y tenemos la posibilidad de dar en tiempo real la asesoría. Asimismo, la contabilidad tiene una vigencia tanto en la parte privada como gubernamental, ¿no? Y se vale de algunos instrumentos como el flujo de caja y los presupuestos, que coadyuvan para la emisión de una adecuada gestión financiera y económica de las empresas. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Bueno, que es una realidad hoy en día a través del desarrollo tecnológico, la contabilidad puede pedirse diariamente. Yo recuerdo que cuando yo era chico y estaba trabajando en el Banco Industrial del Perú, el flujo de caja se hacía semanalmente. Hoy en día el flujo de caja se hace en la mañana y se hace en la tarde en una institución financiera. El balance general o los estados financieros hoy denominados y el estado de pérdidas y ganancias se hacía mensualmente y con un retraso de un mes y medio, ¿no? Hoy en día se hace diariamente, entonces uno puede saber perfectamente cómo es el desenvolvimiento, el desarrollo de cada empresa diariamente, ¿no? Lógicamente, como tú dices, hoy en día el contador no es un tenedor de libros, sino el contador es un asesor, es un visionario, porque mira las cifras y puede dilucidar lo que va a pasar mañana, pasado, o dentro de un mes, dentro de un año, o dentro de varios años, ¿no? Claro, y disculpe que intervenga sin preguntarme, la planificación, estrategia y táctica es importante. El contador ya pasó de ser un tenedor de libros, reitero, ahora es un consultor asesor y está pues al día a día conjuntamente con los economistas y los administradores coadyuvando al manejo económico, financiero y total de las empresas a todo nivel, de las pymes, las microempresas, las entidades financieras, agricultura, en todo ámbito todo necesita un contador, necesariamente, hasta el bodeguero necesita un contador y tiene que planificarse, por ahora ya nada, esa es la criolla, todo es planificado, porque los tiempos han cambiado y hay mucha aceleración en la economía y tenemos que estar de acuerdo a esos cambios.
Así como ustedes comentan, es muy importante tanto un contador y un economista, y de qué manera se pueden juntar, unir para darle un buen beneficio, ¿no?, a las empresas. Lo que pasa es que el economista es un asignador de recursos. Partimos de la premisa que no hay suficiente cantidad de recursos para la población mundial y para cada una de las economías. En el caso de Perú hay cualquier cantidad de recursos naturales, sino que no están siendo explotados por razones políticas, pero el economista es el que asigna los recursos de una manera provechosa o de una manera adecuada. Esa asignación de recursos permite tener una visión global, ¿no? Mientras la visión del contador es una visión microeconómica, la del economista es una visión macroeconómica. Ambos se entrelazan para poder tener una visión del desarrollo de una determinada empresa. Hay que ver qué es lo que ocurre en la economía en general, hay que ver qué ocurre con el tipo de cambio, hay que ver qué ocurre con la inflación, hay que ver qué ocurre con el déficit fiscal, hay que ver qué ocurre con el crecimiento, hay que ver qué ocurre con las exportaciones, hay que ver qué ocurre con las importaciones, para que los contadores tengan una visión más exacta, ¿no?, desde el punto de vista microeconómico. Dentro de esa perspectiva, tiene mucha razón el doctor Zúñiga. Los contadores hacemos la operatividad, ellos hacen la visión macroeconómica, macroglobal. Y estamos destinados pues a realizar constantemente el quehacer, es verificar las cifras, los controles, los roles, los gastos, los ingresos en función a la asignación de recursos que tenga cada entidad y cada sector económico, porque son diferentes sectores que actúan en la contabilidad, ¿no? Y eso hace un todo. Y el contador tiene que estar preparado para poder tener el ojo agudo y saber en qué momento realizar la debida asesoría a sus clientes. Doctor Zúñiga, una pregunta. Justo está comentando que hay que hacer en realidad todo un análisis, ¿no?, de todas las situaciones que se van elaborando en las empresas. Entonces, ¿cómo se podría ver como tal una elaboración financiera? Bueno, a través de los registros contables, ¿no?, y lógicamente los registros tributarios, uno puede hacer un análisis a diario del desenvolvimiento financiero. Yo creo que en la parte financiera el contador y el economista se juntan mucho más, ¿no? Por un lado, el análisis contable, la visión contable del contador; por otro lado, el análisis global, ¿no?, el análisis macro del economista, pero en la parte financiera yo creo que se juntan ambos. Y la parte financiera no es otra cosa que tratar de entender todas y cada una de las cuentas de la empresa y cuáles son los efectos macroeconómicos, ¿no?, que tiene la economía en general, la economía local, la economía internacional sobre la empresa. Y en ese momento creo que las dos especialidades somos unos, estamos juntos, ¿no?, y es la parte financiera la que nos hace estar juntos. Señor Johnny, por favor. En el plan financiero intervienen todas las áreas de una entidad, de una empresa. Es un proceso constante y conjunto a fin de poder valorar el histórico de los ingresos y la proyección a futuro y poder saber exactamente en qué momento estamos aptos o no para manejar la empresa. Muchas veces, ahora que los flujos de caja son diarios, ya no son ni semanales, ni quincenales, ni semestrales, es diario, se puede ver el flujo de ingresos y gastos y saber en qué momento nos quedamos sin caja y qué hacer, qué recomendación tomar, un préstamo, a qué tipo de tasa de interés, o un préstamo en el extranjero, un aporte de capital, un aporte de esos. Entonces el flujo financiero es un proceso, un plan estructurado y elaborado a la interna de la empresa, con la participación de todas las áreas críticas que generan valor dentro de ella. ¿Y de qué manera se genera este tipo de procesos? Se genera dentro de la estructura misma de la empresa, dentro de la estructura misma de los procesos de los ingresos, ¿no?, en función a los gastos. ¿Cómo puede la contabilidad prever y mitigar los efectos de una crisis económica, doctor Zúñiga? Yo creo que es el seguimiento permanente de lo que ocurre en la economía. Yo tengo la total seguridad que
Él ve el desenvolvimiento diario del tipo de cambio, el desenvolvimiento diario de la inflación, el desenvolvimiento diario de las principales variables macroeconómicas y las lleva directamente al comportamiento de su empresa. Yo no creo que exista ya más un contador que se dedique únicamente al registro contable y al análisis contable de su empresa. Yo creo que siempre va a estar con una antena vigilando lo que ocurra en el aspecto económico local y en el aspecto económico internacional. Hoy en día, por ejemplo, con dos guerras, ¿no? Que son permanentes y que no salimos de ellas y que influyen directamente en el comportamiento de los alimentos, evidentemente eso tiene un impacto directo sobre la inflación, y si son productos importados tienen un impacto directo sobre el tipo de cambio, y el contador estará viendo eso todos los días para ver en qué medida el impacto económico va a tener una consecuencia en el desenvolvimiento económico financiero de su empresa. Justo acaba de comentar de que esto son constantes cambios que están ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son en realidad los desafíos que se están enfrentando con la economía, ¿no? ¿Con alta volatilidad, o en realidad es una incertidumbre lo que está sucediendo hoy en día? Yo creo que hay dos guerras que están vigentes, ¿no? Una es la guerra de Ucrania con Rusia, otra es la guerra de Palestina con Arabia por el tema de Gaza, y eso ha determinado que el precio de los alimentos hayan subido de manera considerable, ¿no? Que habían subido después del COVID. Ese incremento en los precios de los alimentos, sobre todo de determinados productos como el trigo, por decir un ejemplo, determina de que, y nosotros importamos trigo, determina de que el precio de los productos vinculados al trigo suban, ¿no? Y tengan un efecto fundamental en el tema del tipo de cambio, ¿no? El seguimiento de las variables macroeconómicas, unas podrán ser no propias de lo que ocurre diariamente y otras propias de la incertidumbre. La incertidumbre la podemos fijar en el comportamiento de la inflación o los resultados de empleo en los Estados Unidos, o la decisión de la Reserva Federal de reducir los valores de la tasa de referencia para tratar de que la economía estadounidense empiece a girar, pero lo está haciendo de una manera muy, muy lentamente, provocada por los hechos de las guerras y también provocada por lo que ocurrió la semana pasada, que fue un disparo tremendo de la Bolsa de Valores de Asia que afectó a todo el mundo. Por lo tanto, acontecimientos permanentes hay, pero en el tema de la economía la incertidumbre existe y existirá siempre. No es un tema que va a haber un comportamiento permanente y paralelo toda la vida. Siempre estará girando, subiendo y bajando, y lo que se tiene que hacer, y lo hacen los contadores, es un seguimiento permanente de lo que ocurre en su empresa, ¿no? Y de lo que ocurre en la economía local e internacional. Gracias, doctor Zúñiga. Director Johnny, con respecto a lo que está hablando el doctor Zúñiga, ¿de qué manera la contabilidad puede prever los efectos de una crisis económica? Bueno, siempre el contador actual está bien informado, está atento a todos los cambios que ocurren en el país y en el extranjero. Cambios políticos, económicos, riesgo país, tasa de cambio, tasa de interés. Entonces hay que estar observando constantemente todas estas variables. Y el riesgo es constante, ¿sabes? Eso no es una cosa que está estable, siempre hay riesgo. Y hay que estar observantes los contadores para poder asesorar a las empresas. Por ejemplo, cuando pasamos del algodón al sintético, recuerden los años 80, primeros exportadores de productos de algodón, polos al por mayor, buena calidad. Llegaron los polos sintéticos chinos, era una amenaza externa, otra variación, y terminando reemplazando al producto interno, y malogró un mercado nacional de las textiles. Entonces, hay una adecuada observancia, pero hay que estar atento a todos esos cambios, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas externas y externas en función a tu sector en el cual estás trabajando? Eso hay que tenerlo constantemente en observación y latencia para poder tener los controles adecuados.
¿Y en qué medidas los indicadores económicos como el PBI o la inflación influyen en la toma de decisiones contables? Determinan bastante porque nos ayuda a poder medir los efectos financieros que debe de establecerse dentro de la empresa para poder tener esas variables, cuál es su situación y de qué manera nos van a afectar dentro de la emisión de los estados financieros y de los reportes internos. ¿Usted qué piensa al respecto, doctor Zúñiga? No, que es cierto que las variables macroeconómicas, los indicadores macroeconómicos locales e internacionales tienen un efecto directo sobre el desenvolvimiento de una economía y ese desenvolvimiento tiene un efecto directo sobre el desenvolvimiento de las empresas. Más o menos lo que ocurre, ¿no?, en una economía en un espacio de 1 mes y medio y de 2 meses tiene un efecto sobre la economía peruana y sobre el consumidor peruano, ojo. Entonces, algo que ocurre en los Estados Unidos o lo que ocurrió la semana pasada en la bolsa asiática, ¿no?, que se dio por las 16, 18 horas de distancia, se dio en la bolsa asiática, tuvo un efecto al inicio, ¿no?, del tipo de cambio de las 9 de la mañana de manera inmediata. Entonces, la economía hoy en día, gracias a la conectividad, tiene una consecuencia inmediata. ¿De qué manera las políticas económicas del gobierno impactan en la contabilidad de las empresas? Yo creo que de manera directa, ¿no? Cualquier decisión que tome el gobierno, buena y mala, va a afectarlo de manera directa, ¿no? Yo soy un amante de que debe trabajarse intensamente el tema de inversión, ¿no? La señora Presidenta de la República en su larguísimo discurso del 28 de julio ha hablado de que se va a tratar de preferenciar la inversión, ¿no? Han tenido una reunión con todos los principales presidentes de las asociaciones, ¿no? COMEX, ADE, Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, por primera vez después de muchos años, y lo que me da la sensación es de que el camino va a ser tratar de promover la inversión, y tengo la esperanza de que pudiera haber una propuesta desde el Ministerio de Economía para tratar de promover la inversión. Si se promueve la inversión, son generación de recursos que ingresan. Si se promueve la inversión, va a haber más empleo, ¿no? Y lógicamente habrá más bienestar. Y eso afecta directamente al desenvolvimiento de las empresas. ¿Cuáles serían exactamente los puntos claves para que haya un mejor éxito con el tema de la economía política? Yo creo que fomentar la inversión. Si se fomentara la inversión, y si no quieren hacer ningún ejercicio grande, que copien lo que hizo Carlos Bologna, el ministro de Economía del año 1992, con el presidente Fujimori, en donde facilitaron un conjunto de medidas con características impositivas y fiscales para que las inversiones puedan regresar al Perú. El Perú es un país de harta cantidad de recursos naturales. Raimondi decía que estábamos sentados encima de un monte de oro, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de cobre, podríamos ser el primer productor de cobre del mundo. Hoy el cobre se requiere para todo, para los automóviles eléctricos, y me daría mucha pena que ocurra como lo que ocurrió con el cacao y con el guano, que cuando quisimos explotarlo ya no podíamos hacerlo, y con el caucho, porque ya habían creado sustitutos los inventores. Señor Johnny, director Johnny, ¿qué piensa usted al respecto? Comparto la opinión, ¿no? La inversión es lo único o una forma de que nos vas a poder ayudar a salir de este entrampamiento que tenemos. Inversión genera trabajo, genera empleo, genera dinero en el bolsillo del peruano y genera también movimiento a las empresas. ¿Cuál es el punto clave de los contadores en este caso para mejorar la economía? El punto clave es tener estados financieros actualizados, transparentes, claros y estar de acuerdo con todo, hasta atento a todos los cambios económicos. ¿Y qué recomendaciones les haría a un contador para que ellos sepan manejar esto?
Primero, capacitación, ¿no? Que se capaciten constantemente, que sepan ser observantes, críticos de sus problemas. Si tenemos deficiencias, capacitarnos y observar adecuadamente cómo está yendo la economía y cómo está impactando en los trabajos que ellos tienen. ¿Cómo puede la contabilidad ayudar a prever crisis económicas y financieras, doctor Zúñiga? Yo no creo que tenga la posibilidad de prever. Las crisis se dan. Más bien desde la especialidad hay que seguirlas. Una vez ocurridas hay que ver cómo solucionarlas, ¿no? Lógicamente que existen un conjunto de estrategias para salir de determinadas etapas de riesgo, ¿no? El Perú ha pasado por todo, ¿no? Cuando yo estudié economía, estudiábamos economía en crisis. Y recién desde el año 2002 se puede estudiar economía en situación de bonanza. Hoy día los economistas estudian economía en situación de bonanza. Yo la estudié en crisis porque siempre éramos deficitarios en todos los ángulos, Entonces, ¿cómo la contabilidad puede prever? Yo creo que tiene que estar atento siempre, seguir al comportamiento de la economía siempre, para poder hacer frente a las permanentes y desafiantes crisis internas y externas, ¿no?, que afectan al Perú. Bien, muchas gracias, doctor Zúñiga, por su respuesta. ¿Algo más que desea añadir, director? El invitado, por favor. Yo creo que la contabilidad y la economía son dos especialidades que van de la mano. Son dos especialidades hermanas, ¿no? Casi generalmente cuando uno termina de estudiar economía quiere terminar, ¿no?, de estudiar contabilidad, y con 2, 3 años más también se hace contador público, ¿no? Y lo hace porque uno en economía puede ver la visión macro, la visión global, y en la contabilidad puede ver la visión micro, pero son dos especialidades hermanas que van de manera conjunta, ¿no? Y yo creo que no existe ninguna discrepancia de la una con la otra, sino es todo lo contrario. Ambas permiten visualizar con mayor claridad, ¿no?, cómo está la economía global y la economía de las empresas. Director Johnny. Agradecer al doctor Zúñiga por su participación y por sus palabras. Somos profesiones afines, hermanas, complementarias, y siempre estamos en constante crecimiento, ambos. Uno ve la forma externa, el otro ve el ámbito interno, pero en el fondo vemos la sanidad de las empresas y del país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado en nuestro podcast contable. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar informado con todo lo que ocurre en nuestro Colegio de Contadores Públicos de Lima.